Veo que voy a ser la oveja negra del encuentro porque que viene a hablar alguien de energías fósiles en una jornada sobre energías renovables. Pero lo que comentaba recién con Gustavo es que, digamos, todo lo que vemos, todos los proyectos, los escenarios a futuro, son sumamente interesantes, son fundamentales, nos hablan de una diversificación de la matriz que es necesaria y sumamente deseable, primero y principal por cuestiones de impacto ambiental. Pero la verdad es que si no entendemos la cuestión de los hidrocarburos en Argentina, no hacemos aunque sea una mínima aproximación, no podemos entender el problema de la energía en nuestro país hoy. Porque más allá de lo que proyectemos, mañana, pasado, el mes que viene, el año que viene y las próximas décadas, todo el mundo quiere energía en todo momento y esto por unos cuantos años, por lo menos según nuestra visión, va a ser garantizado por lo menos por los hidrocarburos. Así que les voy a contar un poco... tengo que apuntar, ya lo voy a descubrir. No, así, ahí está. Me explicaron, pero igual no entendí. Bueno, ¿por qué tenemos que hablar de energías fósiles? Bueno, esta es la matriz energética mundial, ¿sí? La fuente es la Agencia Internacional de Energía, ellos hacen diversos escenarios y demás, pero esta es la matriz energética mundial y fácilmente podemos ver que en el mundo hoy el 80% de la energía que se consume es fósil. Miren, por ejemplo, qué cantidad de carbón todavía el mundo consume. Hablamos del carbón, recién mi colega Yure contaba cómo cambió la calidad de vida de la gente de Valdivia porque pasó del carbón al gas, las calderas del hospital, ¿no es cierto? Bien, pero sin embargo esto todavía es un componente que se utiliza muchísimo, entre un tercio y un cuarto de la energía, y es un problema más que nada de los países ricos, no de los países pobres. Uno que viene de un país que no es de los desarrollados, tiende a pensar, bueno, sí, no, esto es un problema más que nada de los países industrializados que necesitan todavía cerrar sus matrices, la cantidad de energía que necesitan con este combustible que es el combustible de la revolución industrial. Vemos también que la mitad de la energía que mueve al mundo hoy son los hidrocarburos, ¿se entiende? Es una energía que le ha permitido en su momento pegar un salto en calidad de vida enorme a la humanidad y de alguna manera como sociedad hemos sido moldeados por esa fuente de energía. Por eso nos cuesta tanto ahora salirnos, ¿cierto?, de los fósiles y en especial de los hidrocarburos. Y vemos las renovables, separando un poquito la hidroeléctrica del resto, como muy incipientes a nivel mundial, en 1 y algo %, ¿no es cierto? Los escenarios nos dicen, también siguiendo con la Agencia Mundial de Energía, es uno de los 3 escenarios que ellos elaboran, es el intermedio, que no se esperan grandes cambios en la matriz hacia 2040. Sí, un gran crecimiento de eólica y fotovoltaica especialmente, acá también está geotermia, biogás y demás, pero esto es un crecimiento enorme, del 1 y pico % al 6%, porque piensen que esta matriz, en términos absolutos, es mucha más energía, acá pusimos en millones de toneladas equivalentes de petróleo, que la matriz de hoy. En 2040 va a haber mucha más población y vamos a estar usando más energía. Entonces, no solo van a crecer en cuanto a su posición relativa en la matriz las renovables, sino que esto significa crecer en cantidad de energía generada. Pero vemos que también las fósiles van a ceder muy poco de su posición, ¿no es cierto? Van a seguir con un 75%, va a bajar un poco el carbón, digamos, a favor del gas y de las renovables, lo cual es una buena noticia para el planeta, pero la mitad de esta matriz va a seguir siendo, según la Agencia Internacional de Energía, hidrocarburos. Ahora vamos a la siguiente. Ahí está. Veamos la matriz argentina. La matriz argentina ustedes no sé si la conocen, pero es una matriz única en el mundo, es muy especial, no hay casi otras matrices como la de nosotros. Esta es la matriz primaria y esta es la de generación eléctrica, ¿no es cierto? Acá está todo, los combustibles líquidos para el transporte, el gas para las calderas industriales, para calefacción, para cocina. Acá vemos solo qué ingredientes usamos para generar energía eléctrica, ¿sí? Fíjense que nuestro país es claramente un país gasífero, muy dependiente de los fósiles y en especial de los hidrocarburos. Si los países tienen un promedio de un 80, 75, 80 y algo, nosotros estamos bastante altos, con un 85-86% de dependencia de los fósiles, pero de los hidrocarburos, porque como pueden ver aquí, y a diferencia de la mayoría de las matrices del mundo, nosotros prácticamente no consumimos carbón. Esto
es muy bueno en lo que se refiere a emisiones de gases de efecto invernadero, sin duda. No lo hacemos no porque seamos verdes, no lo hacemos porque no hay carbón. Hay un poquito en Río Turbio que ni siquiera es de muy buena calidad. En los 90 se encontró buscando petróleo en la provincia de Buenos Aires, pero es muy difícil que eso se llegue algún día a desarrollar. Pero sí tenemos mucho gas y hemos tenido bastante petróleo y por eso nuestra matriz es así. Como les decía, tiene a favor que es una matriz moderna. Muchos países de Europa quisieran tener esta matriz, porque lo que necesitan ellos como primera estación en este viaje a disminuir las emisiones es reducir el carbón, pasarlo a renovables y pasarlo a gas. ¿Sí? Nosotros esto sin querer lo hemos hecho, por eso es tan difícil para nuestra matriz también estos protocolos como los de París y demás, porque es más fácil si yo tengo carbón reducir drásticamente emisiones pasando de carbón a gas. Pero acá ya es más difícil el paso de fósiles, de hidrocarburos concretamente, a renovables. Y fíjense, lo que es eólica y fotovoltaica, en la matriz primaria es menos del 1%, la verdad es que es un recurso absolutamente desaprovechado. Argentina, como ustedes saben, tiene recursos de nivel mundial, eólicos y fotovoltaicos en especial, también hay geotermia en la zona de la cordillera y demás, pero sin duda es un recurso absolutamente desaprovechado. Y en generación eléctrica estamos bastante parecidos, lo único que se ve es el cambio relativo de la importancia de la hidroeléctrica, ¿no? que es mucho más importante. Pero bueno, lo importante, nuestro país es gasífero, tiene a favor una matriz bastante limpia en términos de emisiones, pero una alta dependencia, baja diversificación, alta dependencia a un solo insumo, que son los hidrocarburos. Y si uno tiene una alta dependencia a un solo insumo, vive esclavo de los caprichos de ese insumo. Y los hidrocarburos son caprichosos y ahora lo vamos a ver. Acá había hace un rato que se mostraron algunos escenarios, yo les traje también, simplemente para mostrarles. Este es un ejercicio que hizo una ONG, Avina, que creo que tiene sede en Chile incluso. Se convocó distintas instituciones hace un par de años, esto se está actualizando ahora, para que pensaran cómo será, cómo debería ser y en definitiva cómo va a ser la matriz de generación eléctrica, no la matriz total. Acá no están otra vez los combustibles líquidos, ni el gas para cocinar, ni el gas para las calderas industriales, simplemente la generación eléctrica para 2035. Todas las instituciones, acá está el Grupo de Energía y Ambiente de la UBA, la Fundación Vida Silvestre, el Partido Los Verdes, este es el de la Cámara Argentina de Energías Renovables, el capítulo argentino del Consejo Mundial de Energía, la Asociación de Grandes Usuarios de Energía Eléctrica con y sin la Unión Industrial Argentina. Bueno, como sea, todos lo que marcan es que a 2035 consideran, excepto este, que si uno lo lee, acá está la fuente y está en internet, si uno lo lee es el más fantasioso porque habla de tecnologías que todavía no se han desarrollado, vamos a necesitar, más allá del número, tanto o más gas los próximos años que hoy. Y esto es independiente de la cantidad de eólica y fotovoltaica que yo pueda instalar. Con lo cual no hay en este momento, en nuestro estado de las cosas, una dicotomía entre hidrocarburos y fotovoltaica. La verdad es que necesitamos todas. Necesitamos por ahora los hidrocarburos y necesitamos también diversificar con energías renovables por todas las cuestiones que no voy a repetir, de impacto ambiental especialmente, pero no nos va a alcanzar ni solo con los hidrocarburos, ni solo con las energías renovables. Les traje este ejemplo para que no sientan que se los está diciendo alguien que viene de la industria de los hidrocarburos, sino un montón de instituciones sumamente prestigiosas, incluso alguna ONG ambientalista como Vida Silvestre. El instituto, donde yo provengo, es un instituto técnico, es el Instituto Técnico de los Hidrocarburos, no es una cámara, simplemente es donde se encuentran los técnicos de la industria. También hizo su matriz de generación eléctrica. La nuestra es un poco más pesimista en términos de bajar la participación de los hidrocarburos, porque nosotros lo que hicimos fue, primero, considerar en ese momento que se iban a construir las 20 y pico de represas hidroeléctricas de distintas escalas que están, algunas ni siquiera tienen factibilidad todavía, pero están por lo menos pensadas. Nos imaginamos 3 centrales nucleares más, bueno, ahora el plan nuclear está parado, pero no se sabe. Nos imaginamos una reducción del 12% por acciones eficientes de eficiencia energética en el consumo. Nos imaginamos, esto sí no se dio, un crecimiento anual creo que era del 2,9% de la economía, ahora está un poco planchada, pero bueno, nos daba una matriz mucho más importante, en línea con las matrices que vimos recién, y le pusimos
fuimos muy generosos con las renovables, porque aparte nuestra industria está participando de los grandes proyectos renovables, y nos imaginamos que crecíamos de un 0,6% de la generación en este momento al 15-16% en 2035. Esto, como les digo, implica un enorme crecimiento en términos relativos, pero un enorme crecimiento en energía generada, porque esta matriz es muchísimo más grande. Y cerramos lo que nos faltaba con gas. Y lo que nos da a nosotros es que vamos a necesitar para generación eléctrica prácticamente duplicar la capacidad termoeléctrica instalada. O sea, vamos a necesitar el doble de capacidad de hoy, ¿sí? Que tenemos para generar electricidad con gas. Y si le sumamos aparte la matriz primaria, o sea, el gas que necesitamos para calderas industriales, el gas domiciliario y demás, bueno, nos da un crecimiento enorme. Hoy estamos en unos 150 millones de metros cúbicos día promedio de consumo de gas. Nos iríamos a 230, 280 con picos de 300. Eso es un montón de gas que tenemos que ver de dónde lo sacamos. ¿Tenemos ese gas? ¿No lo tenemos? Bueno, esto les quiero contar un poco cuál es la problemática. Si me acompaña el proyector, en algún lado, ahí está. Bien. El gas es muy importante para nosotros, como estamos viendo, vamos a necesitar mucho, independientemente del desarrollo renovable que logremos, y que nosotros como instituto creemos que es necesario y fundamental. O sea, nuestra matriz tiene que ser diversificada. De hecho, ni siquiera nos alcanza el gas que producimos hoy. Estamos importando un 20% del gas, y esos son millones de dólares que todos los días se van a pagar trabajo extranjero, aparte de dólares que necesitamos y se nos van. ¿No es cierto? Bien. ¿Qué nos dicen las curvas de producción en Argentina? Bueno, nos dicen que en el caso del petróleo y en el caso del gas, y hagamos un reparo con esta última curvita, están declinando. ¿Por qué? Porque, bueno, ustedes saben muy bien, son recursos finitos. Un sifón de soda, al principio aprieto, sale con muchas ganas y después empieza a decaer. Entonces, lo que tenemos aquí es un declino en el petróleo, un declino también en el gas, lo que llamamos gas convencional, una importación que hoy, como les dije, está representando el 20% del gas que consumimos, y esta curva que se empieza a revertir acá, y de esto les quería contar un poco hoy, que es la posibilidad de desarrollar recursos que antes no podíamos desarrollar por cuestiones tecnológicas y cuestiones económicas, que llamamos no convencionales. Tenemos mucho de ese recurso, ahora vamos a ver, y bajo ciertas condiciones podemos desarrollarlo, y como vemos, podemos revertir nuestras curvas declinantes, porque tenemos mucho recurso, el problema es cómo podemos hacer para desarrollarlo. Fíjense, ¿de dónde se saca petróleo y gas en la Argentina? Bueno, de las cuencas sedimentarias, ¿sí? Son unas estructuras geológicas que se formaron a partir de depresiones en el terreno que se llenaron durante millones de años con sedimentos y materia orgánica, y si se dieron las condiciones se formó gas y petróleo. En Córdoba, como ustedes pueden ver, hay cuencas sedimentarias, pero aunque se ha perforado en tiempos pasados nunca se encontró nada, no son productivas. Nosotros tenemos 5 cuencas productivas: la cuenca del Golfo de San Jorge, en producción desde 1907, la cuenca del norte, en producción desde 1913, la cuenca neuquina, que ahora en octubre cumple 100 años de producción, con el pozo descubridor número 1 de Plaza Huíncul, la cuenca cuyana, en producción desde el año 32, no 31, y la última es la cuenca austral, la última que se puso en producción en el año 49. Vale decir que la última cuenca petrolero gasífera que se puso en producción ya tiene 70 años de producción intensiva. Esto quiere decir que nuestros yacimientos están maduros, y ahí está el declino que ustedes podían ver en las curvas, ¿sí? Imagínense, en el Golfo de San Jorge todavía se extrae el 50% de nuestro petróleo. Esa cuenca tiene 111 años de desarrollo intensivo. La cuenca neuquina, de donde viene el 60% del gas y el 40% del petróleo, tiene 100 años, cumple ahora, de desarrollo intensivo. Son cuencas maduras. Somos expertos los argentinos en sacarle el jugo a las piedras, porque somos especialistas en cuencas maduras, ¿sí? Bien, ahora, fíjense lo que les contaba recién. La producción de gas, que es el insumo que más nos interesa, como para que vean de dónde viene, 60%, como les decía, de la cuenca neuquina. La segunda cuenca en importancia es la austral, especialmente los pozos que están en el mar frente a las costas de Río Grande, en Tierra del Fuego, de donde viene el 25% del gas. Y
esta cuenca que no era gasífera, la del Golfo de San Jorge, ¿sí? Que siempre fue petrolera, ahora está dando algo de gas. La Cuyana no da prácticamente nada de gas y la cuenca norte está en declino bastante importante, knockout. Hay otras cosas para sacar, pero por ahora seguramente eso no va a ocurrir por los próximos años. La Neuquina es la más importante. Bien. Y el petróleo, esto simplemente a modo para mostrarles un poco, la mitad viene de la cuenca del Golfo de San Jorge, Comodoro Rivadavia, donde de los pozos sale 98% agua y 2% petróleo. Miren lo que son los cortes de agua. Eso es el síntoma de una cuenca muy madura. 98% agua y 2% petróleo. Estamos hablando de agua de acuíferos muy profundos, de salmueras, que se reinyectan, por supuesto, ¿no es cierto? Y de la cuenca neuquina, que le sigue de cerca, el 41%. El resto es bastante intrascendente, la Cuyana el 5%, pero no es muy importante a nivel nacional. Radiografía, y sigo con la industria de los hidrocarburos porque, como vimos, es por ahora el insumo más importante de nuestra matriz. 71.000 pozos perforados desde 1907, desde el día que se descubrió petróleo en Comodoro Rivadavia, de los cuales 22.000 de petróleo y 3.000 de gas, o sea, 25.000 en total están en producción efectiva hoy. Hoy en este momento hay 25.000 pozos produciendo. Y como les decía, esto es lo que produce un pozo de petróleo promedio por día en Argentina y esta es la cantidad de agua. Miren cuánta agua frente al petróleo, son cuencas muy maduras y este es el gas que, como les digo, está un 20% por debajo de lo que hoy estamos necesitando, hoy con una economía planchada. Ustedes saben que cuando la economía crece, la demanda también crece. Bien, ¿cómo juegan aquí los no convencionales? Por supuesto, ¿cuántos saben lo que es hidrocarburo no convencional? Casi nadie. Bueno, les voy a explicar rápido. Uno sabe. Bueno, ustedes habrán escuchado hablar sobre vaca muerta, esto sí, y habrán escuchado que es gas y petróleo no convencional. ¿Qué diferencia hay entre el gas convencional o el petróleo convencional y el no convencional? Bueno, ninguna en términos del producto. La diferencia es la roca que los contiene, ¿sí? El gas y el petróleo, mucha gente piensa que está en cavernas o en ríos subterráneos. No, el gas y el petróleo están en los poros microscópicos, en los millones de poros microscópicos de las rocas. Yo les muestro una roca que contiene petróleo o gas, me dicen, no, eso es una piedra sólida. Bueno, si lo pongo al microscopio voy a ver que ahí tiene gas y petróleo. Pero la industria de los hidrocarburos toda su vida se dedicó a sacar gas y petróleo de rocas que son permeables. ¿Qué quiere decir que son permeables? Que esos poros están interconectados entre sí. Por ejemplo, la esponja de la cocina es permeable, tiene un montón de poros, pero si está seca y yo le pongo agua en una punta, al rato toda la esponja está llena de agua. ¿Por qué? Porque esos poros están conectados y el agua viaja por adentro. Entonces, yo voy a una roca permeable, hago un pozo y extraigo el gas y el petróleo, lo que está en contacto con el caño del pozo y lo que está cerca también, ¿sí? Si tiene presión viene solo, si ya no tiene mucha presión lo bombeo con una cigüeña, es una bomba. Bien, ese gas y ese petróleo que se acumula en rocas permeables, como las esponjas, y que toda la vida fue lo que la industria de los hidrocarburos extrajo, en realidad no nació en ese tipo de rocas. Nació en otras rocas, que acá las pintamos de color naranja, ahí es donde se cocinó, que en algún momento fue el fondo del mar o el fondo de una gran laguna. Por ejemplo, en la provincia de Neuquén, en el Jurásico, no existía la cordillera de los Andes, entró el Océano Pacífico. Y toda la materia orgánica y los sedimentos que decantaron formaron el petróleo y el gas que hoy tiene Neuquén. En la cuenca del Golfo de San Jorge, en la zona de Comodoro, en ese momento pegado a África, se estaban empezando a separar los continentes y al principio se forma un rift, una depresión que se llena de agua dulce. 5 minutos, estoy jorobado. De agua dulce y dio petróleos de otro tipo, son más densos. Los petróleos de Comodoro Rivadavia son más complicados de refinar. Pero bueno, lo que importa es esto, ¿sí? Acá se cocinó el gas y el petróleo. Era el fondo del mar o el fondo de una gran laguna y ese gas y petróleo, una parte migró hacia rocas permeables de donde yo lo saco. Pero esta roca, donde se formó, que yo voy a llamarla, da cierto escozor, pero no es lo que se imaginan, roca madre, ¿sí? Parece que hablara de la roca basal del planeta Tierra, simplemente estoy hablando de la madre de los hidrocarburos. Es lo que yo llamo shale, es un tipo de formación que se llama shale, y sus poros no están interconectados entre sí. Entonces es una roca impermeable. Si yo hago un pozo
por más que yo bombee acá, no voy a traer prácticamente nada, porque todo lo que está alrededor del pozo no viene, porque no se puede mover por adentro de la roca, ¿sí? Entonces lo que hay que hacer es echar mano de una antigua técnica petrolera, que la habrán escuchado también. Nosotros le llamamos estimulación hidráulica, pero se lo suele llamar fractura hidráulica, hidrofractura o fracking, que lo que hace es, eso se desarrolló para mejorar la permeabilidad de los convencionales. Bueno, si yo lo aplico en el no convencional, voy a necesitar hacer más fuerza y utilizar un poco más de insumos, pero voy a generar unas fisuritas prácticamente microscópicas que las sostengo con granitos de arena, y por entre esos granitos de arena pueden fluir el petróleo y el gas que de otra forma no pueden salir. ¿Cuál es el problema de todo esto? Fundamentalmente económico. Porque como yo les dije, el petróleo y el gas que voy a sacar de aquí, de Vaca Muerta por ejemplo, me lo van a pagar lo mismo que el petróleo y el gas que voy a sacar muy fácilmente de aquí, solo que me costó muchísimo más dinero extraerlo del shale. Entonces, nosotros tenemos un montón de recursos, tenemos seguramente gas y petróleo para más de un siglo, pero tenemos que ver cómo podemos desarrollar un modelo que permita extraerlo, porque si no, las petroleras no hacen pozos. De hecho, Vaca Muerta es muy, muy difícil que hoy vengan a poner plata para sacar petróleo o gas de Vaca Muerta. ¿Por qué? Porque normalmente una petrolera, si es multinacional, tiene presencia en muchos países, y esto no es el recurso más económico que tienen por lejos. Entonces, hay que ver cómo hacer para que quieran desarrollar este recurso. Lo que no desarrollemos lo vamos a tener que importar, que es lo que nos está pasando. Hay otro recurso no convencional que por ahí van a escuchar por ahí, que es el tight. En realidad es un convencional permeable, pero no tan permeable, ¿sí? Como apelmazado, tight, apretado, y es el recurso que vamos a encontrar en el Alto Valle de Río Negro, en la zona del río Neuquén, en el este neuquino. Pasa que cuando vean hablar del Alto Valle hablan de Vaca Muerta, no tiene nada que ver con Vaca Muerta, pero sí también es un recurso no convencional del cual hay muchísimo recurso y nos pasa lo mismo. No es tan costoso como un shale sacar de un tight, pero cuesta también. Esto simplemente se los quería mostrar por lo de roca madre. Fíjense, la corteza terrestre tiene 80, 100, 120, a veces más, kilómetros. Piensen que hay de acá a 120 kilómetros, pero para abajo, hasta el manto, que es el lugar donde flotan las placas tectónicas sobre esta lava, este dulce de leche incandescente, ¿no es cierto? Bueno, si yo pusiera a escala dónde está Vaca Muerta, está acá. ¿Sí? En los 3.000 metros, en los 3 kilómetros de los 120 kilómetros. ¿Sí? No es la roca madre. Le decimos roca madre de los hidrocarburos, pero parece que estuviéramos hablando de la roca madre del planeta. Claramente no tiene nada que ver. Hago un zoom sobre este pedacito y fíjense a escala dónde puede haber un acuífero de agua dulce. Normalmente en los primeros 300 metros los vamos a encontrar, porque más profundo empiezan a ser cada vez más salados. Y dónde voy a llegar yo en Vaca Muerta, ¿sí? Con mi fractura, esto amarillo lo que marca es más o menos qué altura puede llegar esas fisuras que yo voy a generar. ¿Sí? Porque se ven en internet unos gráficos de unas grietas que van al acuífero. No, esto es un dibujo a escala y es real la escala en la que lo ilustramos para que ustedes entiendan que ni es la roca madre, y aunque uno fuese una persona muy mala, no sé, el señor Burns, y quisiera hacer una fractura hasta acá, no sé para qué querría hacer eso, pero supóngase que es muy malo y solo porque es malo, no tiene tecnología. Nuestra máxima tecnología, nuestra máxima potencia nos permite hacer esto. Así que no tenemos ni siquiera forma de llegar ni a la mitad del camino este. Bien, y ya termino, porque sé que me estoy pasando, pasa que el tema es apasionante y el proyector no me ayuda. Bueno, ¿dónde hay recursos shale? En todas las cuencas productivas hay recursos shale. El más famoso es Vaca Muerta, pero abajo de Vaca Muerta, producto de otra entrada del océano, hay otro shale con muchísimo gas que se llama Los Molles, que recién ahora se está empezando a explorar, 1000 metros más abajo de Vaca Muerta. Y en la zona de Comodoro Rivadavia tenemos dos shales, formación de 129, cuyo petróleo ya mostró ser no muy apto, es muy denso, no hay sobrepresión, es difícil moverlo por más que uno la fracture, pero podría ser interesante el gas de formación de 129 en zonas más profundas, y más abajo de 129 formación anticlinal Aguada Bandera, que es solo gas. En la cuenca austral, la roca generadora la llamamos Palermo-Aike o Inoceramus inferior. Ese es otro objetivo que podría ser muy interesante. Ustedes piensen que Argentina consume más o menos un TCF de gas por año.
Miren todo lo que podría haber en estas formaciones. La Cuyana es la formación Cacheuta, no la dibujamos porque es solo petróleo y muy denso, no es petróleo interesante por ahora. Y en la norte, la formación Los Monos está como a 6.000 metros, carísimo. Tenemos muchas otras cosas antes de ir a Los Monos. Ya termino. Bien, fíjense. Yo les mostré, estos son los gráficos que les mostré recién, pero les muestro qué peso empiezan a tener los hidrocarburos no convencionales. En azul, el petróleo convencional, en verde, el total que ya incluye el no convencional. Ya es un 10% de nuestro petróleo el no convencional. Cuando vamos al gas, es mucho más importante. Fíjense, este es el convencional que sigue cayendo, y si le sumamos el tight y el shale de Vaca Muerta, es lo que nos permitió revertir la curva de producción. Estados Unidos, por el shale, se convirtió de país importador neto de gas en exportador. O sea, la curva es impresionante, ¿no? O sea, ellos pudieron, y eso hizo que descendieran drásticamente las emisiones de efecto invernadero. Estados Unidos, que no firmó Kioto, posiblemente sea el país que con más ampliamente cumplió Kioto, no porque sean muy verdes ellos, sino porque empezaron a pasar del carbón, ellos tienen más de un 20% de carbón en su matriz, al gas, gracias al desarrollo del shale gas. Miren qué complejo es el tema de la energía, ¿no es cierto? Y creo que ya termino. Lo que les decía, en Argentina tenemos a junio de 2018 1.800 pozos no convencionales que están hoy produciendo, 830 formaciones shale, básicamente Vaca Muerta, 940 a formaciones tight. Imágenes satelitales de las zonas con más desarrollo. Esto es Neuquén, acá está la ciudad de Neuquén, acá está la ciudad de Añelo. Esto es tight, ¿sí? Esto es el gran mega yacimiento de Loma La Lata, que hace 40 años produce gas y es lo responsable en buena parte de nuestra matriz tan gasífera. Y si veo los pozos shale, por favor, ahí está, en la zona de más desarrollo es acá. Loma Campana, YPF, El Orejano, también YPF, Fortín de Piedra, Tecpetrol. Fíjese, en verde los pozos de shale oil, depende de donde yo pinche Vaca Muerta voy a encontrar petróleo o gas. Y en rojo, las zonas de gas. ¿Qué pretende el Estado? Por lo menos es lo que manifestó el ahora secretario de Energía, Iguacel, recientemente. Duplicar la producción de gas en 5 años, llegando... ¿Se puede? Bueno, el gas está. Pareciera un poco ambicioso, pues, qué sé yo, ojalá. Pero el gas por lo menos está. Duplicar la de petróleo, alcanzar 500.000 empleos asociados al desarrollo de Vaca Muerta. Es una industria que da empleo sin duda, pero no sé. Como metas que tiene el Estado hoy, ¿no? Contribuir que Argentina tenga superávit en la balanza comercial, aportando en 5 años 15.000 millones de dólares exportaciones netas. Sí, el recurso está. ¿Se va a lograr eso? Hoy, ¿cuánto estamos exportando? 0. Y aparte tenemos un déficit del 20%. Desarrollar el potencial de recursos renovables, bueno, esto se ha hablado varias veces, y bueno, precios competitivos y demás. Las curvas que pretenden revertir gracias a los no convencionales, y bueno, tengo para hablarles 7 horas más, pero sé que me pasé.